Este es un ejercicio bastante interesante donde vamos a calcular qué tanto se comprime, es decir, la longitud que se llega a deformar, o en este caso que se llega a comprimir. No sabemos qué cantidad será, ¿no? Puede ser 0.001 centímetros o qué sé yo, pero no debido a una fuerza que se aplica a todo este bloque, sino debido a su propio peso, ¿sí? Y de acuerdo a este ejercicio nos están diciendo que tiene un espesor igual a 10 centímetros, es decir, si lo vemos desde la derecha hacia la izquierda, vamos a ver que tiene un ancho, todo este bloque, de 10 centímetros, ¿no? Es decir, una longitud que va hacia la pizarra de 10 centímetros, o que sale de la pizarra. Y todo este bloque a la vez tiene una longitud de 1.5 metros y toda esta altura es de 2 metros. Y tenemos el eje X y el eje Y. Y toda esta curva, como pueden ver, esta curva parabólica está determinada por esta ecuación: y elevado al cuadrado igual a k veces x, donde este sería el eje X y el eje Y. También nos están dando de dato el módulo de elasticidad, o también llamado módulo de Young, que en este caso es igual a 2 por 10 elevado a la 6 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, ¿no? Y esto es una propiedad del material que se está analizando. Y también nos están dando de dato su peso específico de este material, que en este caso nos indican que es de 7850 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. Como pueden ver, acá tenemos unidades de kilogramos fuerza. Vamos a dejar todo en kilogramos fuerza, pero también tenemos unidades de centímetro cuadrado y metro, ¿no? Centímetro y metros. Aquí en este caso centímetro cuadrado y metro cúbico. Y acá centímetro. Y acá tenemos metro y metro. Vamos a uniformizar unidades. Vamos a llevarlo todo a centímetros. Entonces acá tenemos 2 metros. Esto sería lo mismo que decir 200 centímetros. Este 1.5 metros sería lo mismo que decir 150 centímetros. Es así que arrancamos. Entonces este eje X lo vamos a prolongar de esta forma, ¿sí? Para poder trabajar de una mejor manera. Y como pueden ver, acá tenemos esta parábola, ¿no? Que está regida por esta ecuación. Entonces lo que nosotros primero tenemos que hacer es calcular el valor de k para poder tener esta ecuación en función solamente de y y de x, no de 3 variables. En este caso lo tenemos en función de y, de x y de k. Tenemos que encontrar el valor numérico de k. Ahora, si es que este es el punto 0, ¿sí? Donde este es el eje x y este es el eje y, entonces este punto, esta coordenada, ¿a qué sería igual? Entonces si partimos de acá, nos dirigimos hasta este punto. Entonces este punto sería en el eje X, sería 200 centímetros, ¿sí? Es decir, ya llegamos hasta este punto. Y de acá nos dirigimos hacia este lado, ¿sí? Como pueden ver, hacia el y positivo. Por lo tanto, si es que todo esto es 150 centímetros, la mitad sería, ¿no? 75 centímetros positivo. Por lo tanto, esta coordenada sería 200,75. ¿Y esta coordenada qué sería igual? De la misma forma, partimos de acá y hacemos todo este recorrido en el eje X, que serían 200. Por lo tanto, esta coordenada sería 200, y luego desde este punto nos dirigimos en sentido opuesto al eje Y. Por lo tanto, sería negativo. ¿Negativo qué? La mitad de 150, es decir, menos 75 centímetros. Esas serían las coordenadas de este punto. Tenemos la coordenada tanto de este punto y de este punto, que se encuentran sobre esta curva parabólica que está determinada por esta ecuación. Por lo tanto, vamos a utilizar esta información para calcular el valor de k antes de poder arrancar con el ejercicio en sí. Copiamos esta ecuación y para este punto específico que se encuentra sobre esta curva parabólica, entonces reemplazamos, ¿no? En este caso tenemos y elevado al cuadrado. En este caso, para este punto, y sería 75 positivo. En este caso sería 75 elevado al cuadrado. Eso es igual a k, que multiplica a x. Para este punto x es 200, por lo tanto que multiplica a 200. K sería igual, de acuerdo a esta ecuación, a 75 elevado al cuadrado, y este 200 que está multiplicando pasa a dividir. Al elevar 75 al cuadrado y al dividirlo entre 200 nos sale que k es igual a 28.125. En otras palabras, el valor de k sería igual a 28.125. Es decir, esta ecuación la podemos reescribir de esta manera: y elevado al cuadrado igual a 28.125 veces x. Vamos a calcular nuevamente lo mismo, pero para este punto. Nos debe de salir el valor de k exactamente lo mismo.
volvemos a copiar esta ecuación. En este caso, para este punto, el valor de y sería menos 75. Por lo tanto, sería paréntesis menos 75 al cuadrado, eso es igual a k, y que multiplica el valor de x. Para este punto, el valor de x es 200. Por lo tanto, k sería igual a menos 75 al cuadrado, que básicamente es 75 positivo, ya que menos por menos es más. Y este 200 pasa a dividir. Y al realizar esa multiplicación y división, nos sale que el valor de k básicamente tiene el mismo valor numérico que ya habíamos calculado. ¿Sí? Estamos corroborando que estamos haciendo bien las cosas, simplemente. Por lo tanto, esta ecuación sería y elevado al cuadrado igual a 28.125 veces x. Muy bien. Entonces, ahora vamos a copiar esta ecuación acá. Y nosotros necesitamos el valor de y. No lo necesitamos como y elevado al cuadrado igual a 28.125x. Necesitamos y en función de x simplemente. Sacamos raíz cuadrada tanto a la izquierda como a la derecha. Raíz cuadrada a la izquierda nos quedaría y. Y raíz cuadrada a la derecha, en este caso nos da dos valores, ¿no? Tanto positivo como negativo, la raíz cuadrada de todo esto. Es decir, la raíz cuadrada de 28.125 que multiplica a x. Y esto sería igual a más menos la raíz cuadrada de este número que multiplica la raíz cuadrada de x. Eso lo podemos expresar como la raíz cuadrada de x es lo mismo que decir acá x elevado a la 1 y esto es 2, por lo tanto sería x elevado a la 1 medio. Como pueden ver, acá tenemos dos valores, un valor positivo y igual a toda esta expresión pero positiva y y igual a toda esta expresión pero negativa. ¿Sí? Tenemos dos valores numéricos, uno positivo y uno negativo. ¿Qué quiere decir? Que básicamente toda esta ecuación, ¿sí?, de esta parábola la podemos descomponer en dos ecuaciones. Esta ecuación y esta otra ecuación que vendría a ser toda esta parte. Vamos a ver cómo lo colocamos. Volvemos a copiar todo esto, pero en este caso esta ecuación positiva vendría a ser representada por esta ecuación y básicamente sería toda esta curva que parte de 0. ¿Por qué? Porque si es que por ejemplo nosotros colocamos x igual a 0, reemplazamos acá y y va a ser igual a 0, sería este punto. Cuando colocamos x igual a 200, básicamente reemplazamos dentro de esta ecuación y nos va a salir 75 positivo, como pueden ver acá es positivo. ¿Sí? Esta ecuación nos va a representar cualquier punto de esta curva de este lado. Y esta ecuación negativa nos va a representar cualquier punto de esta curva de este lado para valores negativos de y. ¿Sí? Es decir, si nosotros tenemos el valor de x igual a 200, reemplazamos acá y nos va a salir negativo 75. Muy bien, borramos esta parte de la pizarra. Antes de continuar, vamos a llevar este peso específico que se encuentra en kilogramos fuerza sobre metro cúbico a kilogramos fuerza sobre centímetro cúbico para tener todas las unidades en centímetros. Acá tenemos esto en centímetros, esto también está en función de centímetros, el espesor también, y esto también lo necesitamos en centímetros. Entonces tenemos este peso específico, tenemos metros cúbicos, deseamos eliminar metros, por lo tanto colocamos metro en el numerador y centímetro en el denominador, que es hacia donde lo deseamos llevar. Sabemos que un metro es equivalente a 100 centímetros. Acá lo tenemos al cubo, por lo tanto elevamos al cubo tanto en el numerador como en el denominador. Y es así que tenemos acá 1 al cubo es 1, metros al cubo es metros al cubo o metros cúbicos, 100 al cubo serían 100 al cubo y centímetros al cubo serían centímetros al cubo. Al realizar esta multiplicación, este número por 1 entre 100 elevado al cubo, nos sale este valor numérico. Acá metro cúbico con metro cúbico se elimina y nos quedaría kilogramo fuerza dividido entre centímetro cúbico. Es decir, este valor numérico del peso específico vendría a ser equivalente a 0.00785 kilogramos fuerza sobre centímetro cúbico. Ahora sí tenemos todo en función de centímetros. Borramos la pizarra y ahora sí nos enfocamos en lo que nos está pidiendo este ejercicio. Nos está pidiendo determine la deformación total debido a su propio peso. Vamos a analizar netamente el ejercicio, vamos a entender cómo desarrollamos esto. Por ejemplo, si tenemos acá una columna y este es el piso y a esta columna se le aplica una fuerza, ¿sí?, una fuerza F sub n, y vamos a asumir que tiene una longitud igual a L. Si es que vemos desde arriba hacia abajo, vamos a ver que básicamente es circular con un área A, y de acuerdo a eso nos están pidiendo
cuál sería la cantidad o la longitud que en este caso se llega a achicar esta columna. Básicamente nos están pidiendo la variación de L, ¿sí? Determine la deformación total debido a su propio peso. En este caso estamos considerando que el peso de esta columna es 0, estamos despreciando el peso, solamente estamos asumiendo que en esta parte superior tiene esta fuerza, ¿no? Esta fuerza F sub n. Y en función de esta fuerza, toda esta columna va a tener una deformación, es decir, un acortamiento que sería igual a variación de L. Para este caso que estamos analizando no es así. Acá no hay una fuerza que comprima todo este bloque, pero sí su propio peso. Vamos a ver qué tanta deformación va a originar que todo esto se achique. Entonces nos están pidiendo calcular la variación de L. En este caso, qué tanto se comprime, que en este caso sería la deformación total, ¿no? Esto sería para este caso puntual, para este caso bastante simple. Acá tenemos un caso más complejo. Para eso vamos a utilizar la ecuación en la cual nos dice que el módulo de elasticidad es igual al esfuerzo dividido entre la deformación unitaria. Sabemos que el esfuerzo básicamente sería igual a la fuerza dividido entre el área, ¿no? En este caso, si estamos analizando este ejercicio, sería esta fuerza dividido entre el área donde se aplica esa fuerza. Eso es el esfuerzo y en este caso vamos a reemplazarlo aquí. Y la deformación unitaria básicamente sería igual a lo que se va a comprimir dividido entre la longitud total. Básicamente sería la deformación por cada unidad de metro o de centímetro que se está analizando, ¿no? Y esto lo vamos a reemplazar dentro de esta ecuación y es así que al reemplazar acá tendríamos todo esto y en el denominador tendríamos esto. Es así que multiplicamos extremos con extremos y sería en el numerador fuerza multiplicado por la longitud dividido entre el área multiplicado por variación de L, ¿no? Acá serían medios con medios en el denominador. En este caso nos están pidiendo determinar la deformación, es decir, qué tanto se achica, ¿no? En este caso debido al peso, pero acá estamos asumiendo, repito, que no hay peso, solamente que esa deformación o ese achicamiento se está originando debido a esta fuerza. Por lo tanto, nos están pidiendo calcular variación de L. Entonces esta variación de L pasa a multiplicar. Está dividiendo, pasa a multiplicar. Nos quedaría variación de L igual al lado derecho en el numerador estaría esta fuerza multiplicado por longitud dividido entre esta área. Y acá variación de L pasó a multiplicar a E y este E que estaba multiplicando pasa a dividir. Y es así que lo colocamos aquí. Tenemos esta ecuación. Por lo tanto, para este caso más simple comparado a lo que nos están pidiendo, esta variación de L se calcularía mediante esta ecuación. Lógicamente que acá nos están pidiendo un ejercicio mucho más complejo. Y ahora sí nos vamos a enfocar en este ejercicio, pero en base a esta ecuación. Entonces lo que nosotros vamos a decir es, vamos a coger un pequeño pedazo de todo este bloque en esta parte superior. Como pueden ver, acá hay un pequeño rectangulito que vamos a decir que este pequeño rectangulito, que básicamente es un volumen, ¿sí? Ya que tiene un espesor, ¿sí? Un espesor de 10 centímetros, sería un diferencial de volumen 1, ¿sí? Un diferencial de volumen 1. Al costadito de este pequeño rectangulito tenemos otro pequeño rectangulito, ¿sí? Vamos a decir que tiene un diferencial de volumen 2. Al costado de este segundo rectangulito va a haber otro tercer rectangulito que vamos a decir que tiene un volumen igual a diferencial de volumen 3. Y así vamos a tener muchos rectangulitos hasta este último rectangulito que vamos a decir que tiene un diferencial de volumen n. Y ahora vamos a coger un rectangulito cualquiera, ¿sí? En la parte del medio, en cualquier parte. Este rectángulo puede representar cualquiera de los rectángulos que se encuentran en este bloque. Sí, cualquiera. Podría ser este primero, este segundo, este tercero o este último. Es un rectángulo cualquiera. Y vamos a decir que desde el origen se encuentra a una distancia x. ¿Sí? Este rectángulo, que puede ubicarse más arriba o más abajo, se encuentra a una distancia x. Y por lo tanto vamos a decir que tiene un volumen igual a diferencial de volumen en el punto x, es decir, a la distancia x. Ahora, ¿qué altura tiene este rectangulito? Vamos a decir que tiene un pequeño diferencial de x. Es decir, esta altura, todos estos rectangulitos van a tener un pequeño diferencial de x. ¿Qué significa este pequeño diferencial de x? O mejor dicho, ¿qué significa este diferencial de x?
Este diferencial de x significa que va a tener una altura bastante pequeña, puede representar 0. Por ejemplo 0.00000000001 centímetros, por dar un ejemplo. Y es así que todos estos rectangulitos van a tener una altura tan pequeña que pueden llegar a haber miles, millones de rectangulitos, ¿sí? Que la sumatoria de todos estos rectangulitos básicamente me va a dar todo este bloque, ¿sí? Entonces acá estamos analizando un pequeño rectángulo al azar, y por el hecho de que aquí tiene como altura todos estos rectángulos tienen un diferencial de x, es decir, una altura bastante pequeña. Por lo tanto, podemos afirmar que cada uno de estos rectángulos tiene básicamente un diferencial de volumen. Es un volumen bastante pequeño, ¿sí? Por lo tanto, si es que este volumen es bastante pequeño, si este volumen de este rectángulo que se encuentra a una distancia x es bastante pequeño, entonces podemos decir que su peso vendría a ser un diferencial de peso en el punto x, ¿sí? Si es que el volumen es un diferencial de volumen, su peso también va a ser un diferencial de peso. Ahora, para este rectángulo que se encuentra a una distancia x, desde el centro hasta este punto, básicamente vamos a decir que se encuentra a una distancia y1, ¿sí? Y desde el centro hasta este otro punto vamos a decir que se encuentra a una distancia y2. Haciendo esta asunción, podemos decir que para el punto x, que puede ubicarse más arriba, más abajo, en este punto o en cualquiera de estos puntos, en este caso estamos asumiendo que en este punto, para esta distancia x vamos a tener un y1 y vamos a tener un y2. Por lo tanto, si es que estuviéramos analizando este último rectangulito, básicamente la distancia x sería igual a 200, y para esta distancia de 200, que básicamente sería este último rectangulito, el y1, si ustedes se dan cuenta, sería esta longitud, ¿sí? Sería la mitad de 150, sería menos 75, ya que nos dirigimos hacia la izquierda, por lo tanto sería menos 75. Ahora, lógicamente que todos estos valores están regidos por la ecuación de esta curva, ¿sí? Que es negativa, y igual a menos este valor numérico multiplicado por x elevado a un medio. Por lo tanto, si es que nosotros no tuviéramos, digamos, este valor de 150 centímetros que nos infiere que básicamente desde el medio hacia la izquierda es menos 75, entonces nosotros podríamos hallar el valor de y1 simplemente reemplazando, utilizando esta ecuación y diciendo que desde el medio hasta acá es de 200, por lo tanto acá reemplazamos 200 y al resolver esto nos saldría menos 75. Esto lo pueden utilizar en su calculadora, pueden reemplazar estos valores numéricos y les debería de salir menos 75. Y de la misma forma, para calcular y2 para este rectángulo, ¿sí? El valor de y2, pero para este rectángulo, lógicamente a simple vista podemos decir, ¿no?, que para este punto, que cuando x es igual a 200, básicamente y2 sería toda esta distancia, desde este eje hacia la derecha sería positivo, que la mitad de 150, es decir, 75 positivo. Ahora, este punto está regido por esta ecuación, ¿sí? Por lo tanto, básicamente también podríamos reemplazar el valor de 200 dentro de esta ecuación y también nos saldría 75 positivo. Ahora, lo mismo podemos hacer, por ejemplo, para cualquier otro punto. Si es que nosotros dijéramos que este rectángulo, por ejemplo, se encuentra exactamente a la mitad cuando x es igual a 100, por ejemplo, entonces el y1 ¿a qué sería igual? Utilizamos esta ecuación y en vez de x colocamos 100 y reemplazando los valores numéricos en la calculadora nos saldría que y1 sería igual a menos 53.03. Y el valor de y2 utilizaríamos para eso esta ecuación, ¿sí? Esta ecuación positiva, y acá colocaríamos 100 y nos saldría 53.03 positivo, ¿sí? Con eso estamos entendiendo un poco más a profundidad todo esto. ¿Y eso de qué nos sirve? Ahora vamos a ver de qué nos sirve todo esto que estamos viendo. Vamos a llevar este pequeño rectangulito acá, ¿sí? Lo estamos ampliando, lo estamos haciendo un poquito más grande, pero imagínense de que este rectángulo representa a este pedazo de bloque, ¿sí? Como pueden ver, tiene una altura igual a diferencial de x, que sería esta, ¿sí? Diferencial de x. Tiene un peso igual a diferencial de peso, ya que su volumen es un diferencial, ¿sí? Desde que esta altura es un diferencial de x, lógicamente que su volumen va a ser un diferencial de volumen.
En este caso nos dicen que tiene un espesor de 10 centímetros. Este sería su espesor, sí, básicamente su espesor de 10 centímetros. Esta longitud, ¿a qué sería igual? Como pueden ver, acá tenemos y sub 1 y y sub 2. Esta longitud tiene que ser un valor positivo. Por lo tanto, si nosotros sumamos y sub 1 más y sub 2, como pueden ver, les daría 0. No puede ser una suma, ¿no? ¿Sí? No puede ser una suma. Tiene que ser una resta. Si restamos y sub 1 menos y sub 2 sería menos 75 menos 75, sería un valor negativo, tampoco puede ser un valor negativo, tiene que ser un valor positivo, por lo tanto tendría que ser y sub 2 menos y sub 1, de tal forma que ahora sí nos va a dar un valor positivo para cualquiera de estos rectangulitos que nosotros estemos analizando. Entonces sería y sub 2 menos y sub 1. Esta área superior que pueden ver acá, o también puede ser inferior, vamos a decir que es igual al área a sub x, ¿sí? Como pueden ver, dentro de este análisis se analiza una fuerza, que en este caso sería el peso, se analiza un área que es sobre la cual esta fuerza se está dirigiendo, que en este caso sería esta área, y de acuerdo a eso se utiliza esta ecuación, ¿no? Tienen fuerza acá, tienen área y tienen esta longitud L, este valor E, que básicamente es el módulo de Young, es un valor propio del material que en este caso nos están dando de dato. Borramos la pizarra y continuamos. Entonces la variación de L en el punto X, ¿qué significa? Significa que esta pequeña porción o volumen de todo este bloque, ¿sí? Que podría representar este primer rectángulo, este segundo, este tercero, este último, puede representar cualquiera de estos rectángulos. Este pequeño bloque, su propio peso va a originar una fuerza sobre lo que se encuentre debajo, ¿sí? Y este peso va a originar que todo lo que está debajo sufra una compresión, una deformación, ¿sí? Debido a la compresión, debido al peso propio de este material. Y eso sería igual a la fuerza que aplica este bloque hacia abajo, que básicamente sería el diferencial de peso en el punto X, que multiplica a toda esta longitud que se encuentra debajo. Como pueden ver, si la fuerza está acá, se multiplicaría por L, que sería toda la longitud que se encuentra debajo de esta fuerza. Y en este caso, L, ¿a qué sería igual? Si es que todo esto es 200 y esto es X, por lo tanto L, que básicamente es la distancia que se encuentra debajo de esta fuerza, vendría a ser toda esta longitud, ¿sí? Y toda esta longitud básicamente sería 200 menos X, por lo tanto que multiplica a 200 menos X, dividido entre el área donde se está aplicando esta fuerza, básicamente este peso. Y esa área básicamente sería esta área A sub X, que básicamente sería el área donde se está aplicando todo este peso, ¿no? Que sería el área que se encuentra debajo. Básicamente acá lo estamos graficando en la parte de arriba para poder verlo mejor, pero básicamente es el área que se encuentra debajo, ¿sí? Que es lo mismo, A sub X, y que multiplica por el módulo de Young E. Ahora, vamos a analizar ahora sí a qué sería igual y sub 2 menos y sub 1, ¿sí? Eso sería igual, y sub 2 está determinado por esta ecuación, por lo tanto y sub 2 sería esto, ¿sí? Menos y sub 1, que está determinada por esta ecuación, por lo tanto paréntesis todo esto, y esto sería igual a esto, acá menos por menos es más, y volvemos a copiar todo esto. Al sumar tendríamos dos veces todo esto. Esto es lo que representaría y sub 2 menos y sub 1. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo, si es que X es igual a 100 centímetros, reemplazamos dentro de esta ecuación, ¿sí? Le sacamos la raíz cuadrada, lo multiplicamos por todo esto y podríamos determinar esta longitud. Eso es lo que significa lo que acabamos de calcular. Entonces, ahora, ¿a qué sería igual el área A sub X? Como pueden ver, vendría a ser esta profundidad, ¿sí? Estos 10 centímetros, este espesor que nos están dando de dato, estos 10 centímetros, y que multiplica a toda esta longitud. Y toda esa longitud está dada por y sub 2 menos y sub 1. Por lo tanto, el valor de y sub 2 menos y sub 1 ya lo hemos calculado, simplemente lo reemplazamos acá, y acá 10 por 2 sería 20, que multiplica todo esto, ¿sí? Por lo tanto, el área A sub X estaría dada por
esta ecuación básicamente, ¿no? Entonces si es que digamos x es igual a 100 centímetros, es decir, exactamente a la mitad, ¿cuál sería el área? ¿Sí? Si hacemos un corte y lo vemos de arriba hacia abajo, básicamente acá reemplazamos 100 y acá van a tener su área, ¿no? Cuando es 100 centímetros, pero en este caso estamos calculando para cualquiera de estos bloques, ¿no? Por eso es que está en función de x. Ahora, el peso sabemos que es igual a peso específico por volumen. Por lo tanto, a nosotros nos interesa calcular el diferencial de peso. Por lo tanto, el diferencial de peso sería igual al peso específico. Esto es una propiedad del material, ¿sí? Esto no cambia. Multiplicado por el diferencial del volumen. Es así que tenemos esta ecuación. Por lo que acá podríamos reemplazar el diferencial de volumen, que básicamente serían estos 10 centímetros, que multiplica a toda esta longitud, y sub 2 menos y sub 1, y que multiplica a esta altura, que sería diferencial de x. Es así que y sub 2 menos y sub 1 lo reemplazamos aquí, ya lo habíamos calculado, que es todo esto, que es lo mismo que esto, ¿sí? Lo reemplazamos aquí, y al realizar esta multiplicación 10 por 2 sería 20, que multiplica todo esto y que multiplica diferencial de x. Esta sería la ecuación que representa el diferencial de peso, ¿sí? Recordemos que el peso específico ya lo hemos calculado, podríamos haber reemplazado acá su valor numérico, pero lo estamos dejando así. Borramos la pizarra, tenemos esta ecuación. Ahora, nosotros deseamos calcular la deformación que origina todo este peso, no solamente este pedazo de bloque, de rectángulo, por así decirlo, sobre lo que se encuentre debajo. Nos interesa cada uno, ¿sí? Cada uno de estos bloques me va a originar una deformación, ¿sí? Es decir, una compresión, una variación de L, y eso es lo que nos interesa, no de un solo bloque. Acá hemos calculado cuál sería la ecuación para un solo bloque a una distancia x. Por lo tanto, esta variación de L estaría dada básicamente por la deformación originada por este primer bloque, que básicamente este primer bloque tiene un diferencial de peso 1, ¿sí? Que multiplica a su distancia, que básicamente sería todos estos 200 menos este primer x sub 1, que sería una distancia bastante pequeña, dicho sea de paso, dividido entre su área inicial, que es decir, esta área de este primer rectangulito, y multiplicado por su módulo de Young, más lo mismo, pero para este segundo bloque, ¿sí? Este segundo bloque también me va a originar una deformación debido a su propio peso de todo lo que se encuentre debajo. Entonces sería más todo esto. Y así sumamos para todos los bloques hasta este último bloque, como pueden ver. La sumatoria de todo esto es lo que me daría la deformación total originada por todos estos bloques, originada lógicamente por su propio peso. Esto lo podemos expresar matemáticamente como una sumatoria y lo colocaríamos de esta forma, ¿no? Diferencial de peso de un bloque cualquiera, x, ¿sí? De uno de estos bloques, multiplicado por 200 menos x dividido entre el área a sub x multiplicado por su módulo de Young. En este caso tenemos dos curvas, por lo tanto esta sumatoria lo podemos reemplazar como una integral. Y como parte desde el origen, partiría desde 0 y hasta el último rectangulito, que básicamente sería cuando x es igual a 200. Entonces sería una integral de 0 a 200 de todo esto. Borramos esta parte de la pizarra y nos centramos en desarrollar a qué sería igual esto, ¿sí? Diferencial de peso entre a sub x entre módulo de Young e. Mucho ojo que aquí fácilmente podríamos reemplazar ya lo que hemos calculado. Todo esto lo reemplazamos en vez de diferencial de peso, que multiplica a 200 menos x, a sub x podríamos reemplazarlo por todo esto dentro de esta ecuación y continuar resolviendo. Prácticamente lo estoy desarrollando de dos formas diferentes. Ustedes en su casa pueden utilizar esta forma que no la voy a utilizar, que básicamente sería reemplazar todo este valor numérico dentro de esta ecuación y todo este valor numérico dentro de esta ecuación y resolverlo. En este caso voy a hacer un pequeño paréntesis y lo voy a hacer de otra forma, en la cual básicamente voy a simplificar todo esto. Entonces nos centramos en esta parte que estamos marcando, ¿sí? Para poder ver a qué sería igual esto. Este diferencial de peso básicamente sería peso específico por diferencial de volumen, dividido entre todo esto, ¿no? Entonces volvemos a copiar todo esto y esto a qué sería igual. Sería igual al peso específico y el diferencial del volumen, como pueden ver, básicamente sería toda esta área a sub x multiplicado por esta altura, que en este caso es diferencial de x, y dividido entre todo esto que está en el denominador. Podemos eliminar el área a sub x con el área a sub x y nos quedaría todo esto,
Ahora reemplazamos los valores numéricos del peso específico, que ya lo habíamos calculado, todo en función de kilogramo fuerza sobre centímetro cúbico, que sería este valor numérico, que multiplica el diferencial de x y que divide al módulo de Young, que es dato de este ejercicio. Al realizar esta división, básicamente nos queda este valor numérico que multiplica el diferencial de x. Esto lo vamos a reemplazar dentro de esta ecuación. Y es así que tendríamos esta integral de 0 a 200 que multiplica a su equivalente y a la vez que multiplica a 200 menos x. Reordenamos esta integral y básicamente copiamos esta primera parte, luego que multiplica a 200 menos x y este diferencial de x lo ponemos al final. Entonces ahora nos basamos en la multiplicación. Este número multiplica a 200, nos queda este número. Acá este menos lo volvemos a copiar y ahora este número que multiplica x nos queda esta expresión y a la vez que multiplica a diferencial de x. Ahora sí realizamos esta integración. La integración de este número básicamente sería este número que multiplica a x menos la integración de este número que multiplica a x sería este número que multiplica a x y como su exponente es 1 básicamente sería este 1 más 1 que es 2 y a la vez dividido entre 2 y que va de 0 hasta 200. Es así que la variación de L sería igual a toda esta expresión, pero en vez de x sería 200 y 200 menos toda esta expresión, pero en vez de x sería 0 y 0, que es de donde parte. Por lo que la variación de L sería igual al desarrollar esta multiplicación nos queda este valor numérico menos al realizar esta multiplicación y división nos queda este valor numérico. Al realizar esta resta básicamente nos sale que la variación de L sería igual a este número expresado en centímetros. En otras palabras, la deformación originada por su propio peso de este bloque, ¿sí? O en otras palabras, que tanto se ha achicado este bloque, vendría a ser igual a 0.0000785 centímetros. Esta sería la respuesta a este ejercicio planteado. Que Dios los bendiga.